Ahora sí estamos en contacto con don Darío Dávalos, él es experto en sector energético, a quien le damos la bienvenida. Por favor, dividamos pantalla para poder comenzar esta conversación. Decía yo que hay mucha preocupación porque en el momento en que ya ITT no produzca petróleo a partir de agosto probablemente, pues va a haber una baja sensible y Ecuador tiene que buscar, Petroecuador tiene que buscar la manera de compensar este problema que golpea a la producción y a las exportaciones del petróleo ecuatoriano, ¿no? A la venta, sí, del petróleo ecuatoriano. Por eso invitamos a Darío Dávalos y le preguntamos, ¿usted cree, Darío, que hay un plan B, algo que se puede hacer para que Petroecuador mejore sus niveles de producción ahora que sabemos que más temprano que tarde o al revés ya no se podrá explotar el bloque 43? Buenos días, Jimmy. Sí, tengo un retorno. Sí. Sí, buenos días, un gusto y gracias por la entrevista. Efectivamente, se ha presentado un plan por parte de la gerente general de Petroecuador el día viernes 1 de marzo, en su comparecencia a la Asamblea Nacional. Un plan general que no incluye detalles, menciona que va a incrementar la producción o aspira a incrementar la producción a partir del mes de septiembre de este año, ¿sí? Hasta diciembre, para compensar lo que está sucediendo con el ITT, o lo que va a suceder con el ITT en razón de los resultados de la consulta popular del 2023, como usted lo mencionó. En este sentido, estamos hablando que en promedio vamos a dejar de percibir alrededor de 220 millones menos. Así es, sí. ¿Y sí, cómo partimos se puede? de septiembre. Claro. Hacemos la estimación de septiembre hasta diciembre, porque en promedio son 54.000 barriles diarios que se extraen de este bloque, del bloque 31. Entonces, si hacemos una estimación a final de año, estamos hablando de unos 6 millones de barriles aproximadamente, y eso con un precio promedio que cerró en el año 2023 alrededor de, por sobre los $60. Tendríamos, y restando también el costo de operación, de extracción por barril, que de acuerdo a los mismos datos de Petroecuador presentados a la Corte Constitucional, para este año guardarían los $30, tendríamos una estimación bastante generosa de unos ingresos de $220 millones para ese periodo que es necesario cubrir. El ministro ha hablado de 400 a 500 millones de dólares. Sin embargo, eso debe ser una cifra bruta, digamos, de toda la basado en un cálculo del total de lo que se extrae y también con lo que se mezcla para vender como crudo NAPO 1. Sin embargo, hay que hacerle la resta allí de los costos de operación, que las estimaciones son de $30 por barril, de acuerdo a los datos presentados por Petroecuador. Claro. Ahora, Darío, eso en un mundo real, ¿no? Pero lo que estamos viendo, en cambio, son cosas como las leo en su propia red. En la refinería de Esmeraldas, la producción se desplomó el primer fin de semana de marzo en un 10%. ¿Qué está pasando? Sí, la refinería está pasando por un proceso de mantenimiento emergente. Esto es importante porque quiere decir que los monitoreos que se están realizando no estarían siendo procesados de manera adecuada. ¿Por qué razón? Porque estos monitoreos que se hacen a todas las operaciones de las plantas industriales de Petroecuador no están siendo o no son efectivos o sencillamente alguien no les está haciendo caso. Entonces, porque estos monitoreos deberían terminar en un mantenimiento preventivo, es decir, adelantarse a que se produzca un hecho. Sin embargo, aquí lo que tenemos es, primero hubo en enero una para la unidad de crudo 2 y tenemos una para ahora para la unidad de crudo 1. Y esto significa que haya una caída del 90% del total de la producción, que se reflejó el fin de semana. Ahora han recuperado 43%. Pero lo importante aquí es cómo se están haciendo estos mantenimientos, cómo se está planificando. De acuerdo a las versiones que también dio la gerente general, el día viernes hay una estimación de $42 millones para hacer inversión en mantenimientos de refinerías. Claro. Ahora, Darío, ¿cuál es la producción diaria de petróleo del Ecuador en este momento? Sí, ayer cerró la producción de Petroecuador en 394.000 barriles, las compañías privadas en 91 barriles, lo que nos da alrededor de una cifra de 485.000 barriles diarios. Esa es la producción diaria. Ahora, esa es la media normal, ¿no?
Sí, bueno, esta no es una media, es la producción de, en este caso, de entre el 3 y el 4 de marzo. Ya, Ahora, de esto de aquí, lo que se extrae del bloque 43 del ITT representa un promedio de 14% del número de barriles, ya, que son alrededor de 55.000, 56.000 ya. barriles. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Es verdad que el problema que tienen las refinerías del Ecuador es que todavía no se ha producido una importante inversión para modernizarlas, que todavía seguimos trabajando en algunos aspectos con una tecnología que ya está pasada de moda? Yo no sé si se pueda optimizar la producción de petróleo, pero también mejorando los sistemas de producción de petróleo con mejor tecnología. A eso me refiero. Sí, en este caso lo que la refinería de Esmeraldas necesita es un tren de alta conversión que le sirva para generar más producción de derivados a partir de una serie de productos también que sacan en Petroecuador, que son vendidos como el Pulol 6, entre otros. Entonces, se podría obtener una refinación aquí en el país. Este proyecto de plan de inversión, en lo que tiene que ver en el tren de alta conversión, ya tiene varios años. Entiendo que se iba a hacer una licitación hace poco, el año anterior, para estar Ujú. más, porque así son los tiempos en esta industria. Entonces, pero está paralizado y no se puede avanzar en eso. Entonces, allí deberíamos tener una respuesta por parte de las autoridades para saber qué va a suceder con esto, si efectivamente se va a promover esta inversión importante en un tren de alta conversión. Ahora, a mí me gusta mucho tener en cuenta los tiempos, porque parte de mi formación también es en planificación y en proyectos. Internacionalmente, lo que sí se está dando es que las inversiones de capital se mueven hacia sectores de petroquímica o también hacia sectores donde se produzcan, haya mayor fabricación en sistemas eléctricos, ¿no? De autos, por ejemplo. Entonces, ¿cuál va a ser el rol de la refinería Esmeralda? Como usted lo ha mencionado, que tiene una tecnología que está siendo obsoleta, que puede modernizarse tal vez en 2 años si es que empiezan desde hoy a hacer ya los concursos, la construcción de la planta, etcétera, etcétera, mientras el mundo está cambiando de industrias, de los combustibles fósiles hacia los combustibles o las energías renovables. No es algo inmediato, pero es un tema que hay que considerar. Claro, la última pregunta de mi parte. Usted también manifestaba su preocupación porque, ¿qué problema hay en el SOTE? Porque aparentemente a una cantidad importante, pasa de 1,5 millones de barriles de crudo, no habrían sido transportados en el mes de enero de 2024. ¿Qué ha pasado? Sí, lo que reporta Petroecuador es que no se han comprado unos repuestos para hacer el mantenimiento de los motores en el SOTE. El SOTE es el sistema ecuatoriano sistema perdón, me trabo, sistema de oleoducto transecuatoriano. Entonces, no se han comprado los repuestos para hacer mantenimiento de las bombas. Eso está detallado por Petroecuador en sus informes. Desde septiembre del año anterior tenemos una disminución en el transporte de crudo, que en promedio debería ser 300, perdón, que en la capacidad del SOTE es de 360.000 barriles, pero el promedio ha sido de 306.000, 310.000 barriles hasta septiembre del año pasado. Cuando se presentan los problemas empiezan a declinar en 290 hasta llegar en enero en 268.000 barriles diarios de traslado de petróleo. Sí, y en estos momentos estaríamos alrededor de 273.000 barriles. ¿Qué quiere decir esto? Que no se han comprado esos recursos. Es decir, nosotros tenemos un serio problema allí porque la implicación que está teniendo es que no exista o inmediatamente el crudo disponible para las refinerías, a pesar de que se esté cumpliendo con la cuota, pero de manera no en los términos como estaría planificado. Entonces, lo que tenemos en inmediato es que la refinería, por ejemplo, de La Libertad, la planta Universal, ya cerró operaciones, aparte de otras consideraciones que son propias de Petroecuador en cuanto a los mezclas de crudo. Entonces, no hay crudo disponible y les toca parar una planta la planta industrial de esta refinería. Ahora, la cuestión allí también es que la agencia de regulación, que es la encargada de hacer los monitoreos y seguimientos, reporta algo diferente a lo que en realidad está ocurriendo, ¿sí? Recuerda usted que hace poco la ministra habló sobre cifras manipuladas o maquilladas del sector petrolero. Aquí tenemos un ejemplo clarísimo. La agencia de regulación reporta que no hay petróleo o no se puede abastecer del petróleo necesario
o completo a la refinería de La Libertad porque hay un problema de cabotaje. Esto quiere decir que hay el problema por la falta de petróleo es por no terminar una operación marítima, que hay demoras. Así que es el traslado del buque de Esmeraldas hasta La Libertad. Sin embargo, en los hechos es otra cosa, ¿sí? Que tiene que ver con estos problemas de las bombas en el sote y con unas mezclas propias que tiene que hacer Petroecuador a partir de la producción que se está dando, ¿no? Con crudo pesado, y mezcla con crudo de hidrógeno. Entonces, esto no reporta a la agencia, y ahí tenemos un tema claro, lo sigue haciendo hasta el día de hoy, desde el 14 de febrero, en los términos que le acabo de mencionar. Lo cita como un problema marítimo cuando la realidad es otra. Darío, muy buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo está? Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Darío, Omar. ¿cómo está? Una pregunta concreta y yo creo que la gente, bueno, más allá del tema de la productividad, que puede ser algo del círculo rojo, del sector, cuando nosotros hablamos de petróleo, combustibles, subsidio. Esa es la conexión automática que en la mente de los ciudadanos es lo primero que se nos viene. Se ha estado hablando y cada vez como que se va lanzando la pelota más adelante, ¿no? Primero era a finales del 2023, vamos a analizar el tema de los subsidios a los combustibles. Después fue en el primer trimestre del 2024. Ahora están diciendo a partir del segundo semestre del 2024. Lo cierto es que al parecer todavía no se halla la fórmula para el tema de los subsidios a los combustibles. Unos hablan de un sistema de bandas como ya lo tenía Lenín Moreno en su momento. Y otros, en cambio, hablan de una focalización que conlleva una eliminación total para ciertos sectores. ¿Qué es lo que más le convendría al país, Darío, con respecto al tema de los subsidios a los combustibles? Lo que más le convendría al país es que se revisen la política de importación de derivados. Eso es lo que más le convendría. Porque usted tiene la definición del precio del galón a partir de los costos que tienen que ver con la producción de las gasolinas. Esta producción de gasolinas tiene un gran componente, más del 70%, de combustibles importados, llámese en estos, diésel o naftas para las gasolinas, que se dividen en dos, nafta de 80 octanos y nafta de 95 octanos, entonces que esta es la más cara de todas. Entonces lo que le convendría al país es revisar esta política, para primero bajar esos costos y después entrar a una propuesta, a un mecanismo, sea de focalización o de sistema de bandas, para que el impacto no sea tan grande en la población. Ahora, esta decisión de eliminar los subsidios a través de cualquiera de estos dos mecanismos depende de presidencia. Es el presidente al final el que toma la decisión. El presidente ha dicho que van a aplicar un sistema de bandas. Pueden decir, el ministro de Transporte, lo vi el otro día que decía que están analizando una data para la focalización del subsidio y que uno de los mayores perjudicados podría ser el taxismo y que van a haber compensaciones. Pero el presidente ha hablado de un sistema de bandas. Entonces, el sistema de bandas significa que en promedio se va incrementando el precio del el precio del galón de la gasolina, ¿sí? Conforme el precio internacional. Es una especie de gotero. Usted pone en un gotero una gotita chiquita, así mes a mes, que se va ajustando al precio internacional. Hoy empieza con 2.40, va a subir el 5%. Supongamos que es 2.40, el 5% es alrededor de 12 centavos. Entonces, así va calculando, ¿no? Poco a poco, con una serie de variables, ¿no? Le estoy hablando que hubo este experimento que se hizo en el año entre el 2020 y el 2021. Entonces, habría que ver cuál sería la propuesta del gobierno en los próximos meses. Es una papa caliente en términos políticos, porque este gotero, si el remedio es amargo, entonces usted sabe cuáles son las implicaciones que puede tener. Perfecto, ahí esto súmale... Hay sectores que indican que a partir del 1 de abril, con el aumento del IVA, también subirían unos cuantos centavos más la gasolina, ¿o es que te van a entregar menos combustible por el mismo valor? No. O sea, el que hace eso, la ARSA, lo multa. No puede entregarle menos combustible. No puede. Entonces ahora, va a haber una elevación. A eso sumémosle el tema de la eliminación de los subsidios a los combustibles a la larga, ¿no? Claro, lo que va a hacer, va a haber un incremento del costo del precio del galón, a partir del cálculo de los costos. Ahora, en este costo es donde están estas naftas importadas, que el año anterior nosotros pagamos alrededor de la nafta de 95 octanos $120 el barril, que es bastante alto. Fíjese usted que hace unas 2 semanas, de acuerdo a un reporte internacional de las agencias que hacen este seguimiento, a Perú le entregaron nafta de 87 octanos, o gasolina de 87 octanos, en un poco más de $90.
Fíjese la diferencia de esto de aquí. Ahora, porque esta nafta de 95 la mezclan también en la extra y también en la Ecopaís para incrementar el octanaje, pero al final del día estas gasolinas son de 85 octanos, entonces estaríamos de alguna manera subutilizando. Necesitamos esta otra nafta para bajar los costos, que podría tener una estimación de 360 millones de dólares, de acuerdo al volumen total que se utilizó el año anterior, para poder bajar los costos de producción y que los usuarios no tengan que pagar un precio tan alto, ¿no? Es allí. Cuando nos hablan de precio internacional, son una cosa así como que está y es normal para todos. No, esto responde mucho a las naftas que les acabo de mencionar, y a su vez dependen o son producidas también en el comportamiento de las refinerías en Estados Unidos, que es de donde nosotros nos proveemos. En este momento, por ejemplo, están ingresando a un proceso de mantenimiento estas refinerías, que son importantes, y esto implica que que hay una disminución de los productos, y lo que a su vez se traduce en un incremento del precio del barril de las naftas, de los combustibles importados, que lo termina asumiendo, en este caso, el usuario o el consumidor ecuatoriano. Entonces, a mi criterio, si el gobierno, cualquiera de los mecanismos que opte, o el sistema de las bandas, como ya lo ha dicho el presidente, debe estar acompañado por un mejoramiento de la infraestructura petrolera del país en términos de la refinación. Por ejemplo, el tren de alta conversión, entre otros. Pero no podemos estar como está sucediendo ahorita, ¿no? Con las caídas de las refinerías, con la situación de los monitoreos, que no estarían siendo atendidos a la brevedad necesaria. Ni siquiera deberíamos tolerar que Petroecuador no haya comprado esos repuestos, que bajan el transporte de petróleo a través del SOTE, cambian la planificación para abastecer a las refinerías. La refinería de La Libertad tiene que cerrar una planta, baja su producción, y eso ¿qué se traduce? En que hay una mayor importación de derivados y las mezclas se incrementan de las gasolinas para producir las gasolinas, incrementen sus costos, y al final el usuario, el consumidor, el que va a tanquear a la estación de servicio, es el que termina pagando por todas esas ineficiencias. No es posible que nos quieran subir el IVA a 15%, mientras Petroecuador está bien cruzado de brazos y no dice nada respecto a la situación real de lo que está pasando en las instalaciones petroleras. Entre ellas lo que hace la misma agencia de regulación, que prácticamente está torciendo la verdad de lo que está sucediendo en Petroecuador respecto al sistema de bombeo del SOTE. Bien, muchas gracias a Daniel Dávalos, a Darío Dávalos, perdón, él es un experto en sector energético. Tenga usted un buen día, Darío, un abrazo. Gracias a usted.